Muy bien, hermanos, ahora sí, vamos a comenzar el día de hoy, después de ver al Señor Jesucristo bautizarse o ser bautizado por Juan el Bautista en un pico alto en su vida. Viene luego la tentación en el desierto, ¿verdad? Donde el Señor vence las tentaciones del diablo, no con algunos trucos o con algunas pócimas, no con una charla motivacional muy interesante, sino que vence la tentación del diablo usando de manera correcta la palabra de Dios, ¿verdad? Para confrontar las tentaciones del diablo, que de manera interesante también usa la palabra de Dios, pero de manera distorsionada. El Señor Jesús sale victorioso de esas tentaciones, y luego es cuando llegamos a lo que vamos a ver hoy, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 14 al versículo 30. Es allí donde vamos a estar el día de hoy, y vamos a ver cómo el Señor Jesús comienza su ministerio público, ya ahora sí, de manera abierta, pues. Vamos a ver también cómo Él se presenta como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, y como punto final vamos a ver cómo el pueblo o su mismo pueblo lo va a rechazar. Hasta el momento, el Señor Jesucristo había sido muy bien aceptado por todas las personas que lo conocían. Pero vamos a darle lectura primero al pasaje, luego vamos a orar y luego vamos a comenzar a tratar de explicar lo que el pasaje dice. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al versículo 30. Vamos a tratar de no tardar mucho. Seguramente no vamos a tardar mucho hoy, porque tenemos el festejo del Día de las Madres. Gracias al Señor por cada una de ellas, las que están aquí, las que no están aquí también. Hay cosas interesantes en la vida, como por ejemplo que no todos somos padres, ¿verdad? No todos somos, pero todos somos hijos. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos hijos de un hombre y de una mujer. En este caso, celebramos y agradecemos al Señor por las madres. Gracias a Dios por cada una de ellas. Algunas de ellas nos han castigado cuando ha tenido que ser necesario. Muchas veces nos han castigado cuando no tenía que ser necesario, pero el Señor las puso en nuestras vidas para poder guiarnos, para poder educarnos, y mucho mejor cuando conocen la palabra del Señor, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso. Más al ratito, el hermano Beto va a hacer su debut aquí, nos va a dar una pequeña reflexión en cuanto no al Día de las Madres, en cuanto a lo que el Señor provee para nosotros como mamás. Así que estén atentos. Por eso voy a tratar de no ser tan largo, para que el hermano Beto pueda extenderse 10 minutos. Así que vamos a dar lectura. Dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citarán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum,
hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Lucas. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos enseñes más acerca de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer todo esto para tu gloria y para tu honra, para la edificación de tu iglesia y para la transformación de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, tenemos 3 puntos en esta mañana entonces, en este texto. Punto número 1 va a ser el inicio del ministerio en Galilea. Punto número 2, el Mesías se manifiesta. Y punto número 3, Jesús es rechazado por su pueblo. Entonces así se va a ir desenvolviendo, así se va a ir desarrollando el mensaje de hoy. Comenzamos en los primeros 2 versículos, versículo 14 y versículo 15. El inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Dicen los comentaristas que entre el versículo 14 y el versículo 15 hay un año completo de ministerio. Entonces es un año el cual Lucas no lo narra. Por alguna razón, él omite ese año. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Juan sí narra algunas cosas que sucedieron durante ese año que Lucas no nos cuenta, pero una de las actividades de Jesús, o uno de los milagros de Jesús más conocidos que Jesús no nos dice, que es cuando Jesús transforma o convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. ¿Recuerdan la historia? Jesús junto con sus discípulos es invitado a una fiesta, a una boda, algo muy interesante. Creo que a todos nos complace cuando alguien nos invita a una boda, ¿verdad? Esperamos tener pronto una y varias bodas aquí y en todos lados para que nos inviten a comer. Es lo que caracteriza una boda, ¿verdad? Hay comida, hay fiesta, hay alegría. En la cultura judía el vino era muy importante, era una de las cosas centrales en las fiestas. Cuando de repente llegan a un momento del día donde el vino se termina. Y entonces María, la madre de Jesús, se acerca a Jesús y le dice, ya se acabó el vino. Y entonces él responde como, ¿y yo qué onda? Yo soy invitado, ¿verdad? Pero María se acerca a los que estaban sirviendo las mesas y les dice, hagan todo lo que él les diga. Jesús da instrucciones. Cuando de repente el maestresala, dice el Evangelio, el encargado de todo el servicio de la fiesta, va, llena estas tinajas de agua y cuando saca, no sé, una copa, un vaso, no lo sé, y prueba, dice que ahora no es agua más, sino es vino. Y todos los invitados, cuando les empiezan a repartir este vino, se sorprenden porque dicen, todos, absolutamente todos, sacan el buen vino primero, para que los invitados sobrios en sus 5 sentidos prueben el vino y digan, oh, qué buen vino nos están dando. Pero cuando ya todos están un poco alegres y un poco mareados, dice, entonces sacan el vino más corriente, de más baja calidad. Pero tú, le dicen al novio, has reservado el mejor vino para después, para lo último. Eso nos habla de la calidad de las cosas que Dios hace, que Dios provee para su creación. Eso no lo menciona Lucas por alguna razón. Y dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu.
Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Jesús entonces actúa en el poder del Espíritu. Acaba de ser tentado por el diablo, ha tenido un gran triunfo sobre las tentaciones y regresa, pues, en el poder del mismo Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo es que suceden estas cosas? Dice el versículo 14, Jesús regresó a Galilea y las nuevas y las noticias acerca de Jesús se empezaban a divulgar, se empezaban a regar por toda esa región. Cosas estaba haciendo Jesús, cosas que Lucas no nos menciona, como ya dijimos, pero la fama de Jesús iba en aumento, iba creciendo, iba escalando, y todas las personas que andaban alrededor de la región se empezaban a enterar que hay un hombre, Jesús, que está haciendo milagros, que está haciendo cosas extraordinarias. Jesús es popular en ese momento. Jesús es famoso en ese momento. Todas las personas empiezan a escuchar que está haciendo cosas extraordinarias. Y dice que Jesús regresó a Galilea. ¿Cuándo regresa Jesús a Galilea? Ese dato nos lo va a dar el Evangelio de Mateo. Si quieren buscar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12. También Mateo nos narra la tentación de Jesús en el desierto. Inmediatamente después, en el versículo 12 del capítulo 4, nos va a dar la razón por la cual Jesús va y regresa a Galilea otra vez. El pueblo de donde él era, el pueblo donde él había crecido. Dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, había sido encarcelado, regresó a Galilea. Este dato es muy, muy interesante. Cuando Jesús oyó que Juan es encarcelado, él inmediatamente va y regresa a Galilea. Y dice luego, nos va a dar más datos Mateo. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, Jesús sale de Nazaret, va a la región de Galilea y va a vivir ¿en dónde? En el pueblo llamado Capernaum. Este pueblo tiene algo interesante también, porque dice, junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Tanto Zabulón como Neftalí son dos territorios que le fueron dados a dos tribus de Israel. Y el versículo 14 nos dice la razón de por qué fue a vivir a ese lugar. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús vuelve a Galilea? Bueno, es el cumplimiento de algo que está a punto de suceder. Y también va a vivir al lugar en Capernaum. ¿Por qué? Porque estaba escrito acerca de un momento donde luz iba a resplandecer en esta región. Esta región que está llena de tinieblas y de sombra de muerte, de repente va a haber gran luz. ¿Cuál es esa luz que llegaba a esa región? Jesús, la luz del mundo, había llegado por fin. Las profecías del Antiguo Testamento, escritas 600, 700 años antes del nacimiento de Jesús, se siguen cumpliendo. Dios sigue poniendo en marcha sus planes para la redención de todos los hombres que crean en el Evangelio, que crean en Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús en esa región? Iba, predicaba, sanaba, hacía milagros y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego volvemos a Lucas en el versículo
Versículo 15, dice, y enseñaba en sus sinagogas. Ahí, del versículo 14 hasta llegar al 15, ya ha pasado un año completo. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía en esa región también? Dice que enseñaba en sus sinagogas, en las sinagogas de los judíos. Y también hay un dato importante. ¿Qué es lo que la gente hacía con Jesús? Dice que era alabado por todos. Hasta este momento Jesús no ha encontrado oposición, sino que todos escuchan a Jesús y admiran su enseñanza, admiran su manera de predicar, su manera de enseñar, la autoridad con la que él habla. Entonces vemos que la fama de Jesús crece y su enseñanza es escuchada por todos. Mateo dice el mismo dato en el 4:23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Entonces, como vemos, Jesús no solamente es vamos a llamarlo una celebridad local, sino que su fama está traspasando fronteras. Cada vez es más conocido, cada vez es más popular, cada vez es más famoso. ¿Y qué pasa? Y la gente que lo ve, pues por tantos milagros y tantos prodigios que estaba haciendo en el momento, lo alaban y dicen, oh, qué bueno es Jesús, qué grandes cosas está haciendo. ¿Por qué lo hacían? Se estaban beneficiando de la presencia de Jesús entre ellos, ¿verdad? Eso es solamente eso, que ellos están siendo beneficiados. Traen a los ciegos y ¿qué pasa? Ven. Imagínate que tú llegas al consultorio de la hermana Gris, ¿no? Hermana Gris, necesito unos lentes, la vista me está fallando. Pero la hermana Gris dice, tengo algo mucho mejor que unos lentes. Tengo vista nueva para ti. Y sales de su consultorio viendo mejor que nadie en el mundo. Es lo que pasaba con Jesús. Venían a ver qué podían obtener y, como dice el Facebook, ¿no? Venían por cobre y encontraban oro. Lo mejor para todos aquellos que venían a ver a Jesús. Venían los epilépticos con sus convulsiones y todo. ¿Y cómo salían? Salían sanados. Y la gente empieza a hacer famoso a Jesús y se encuentran con sus vecinos. Oye, ¿qué pasó? Ayer te encontré y no podías caminar bien. Ah, bueno, es que encontré a Jesús, ¿verdad? Somos así de comunicativos, ¿verdad? No, ¿dónde te curaron? ¿Qué hiciste? No, pues allá. Vete con la hermana Gris, ella no da lentes, ella da nuevos ojos. No, vete allá con Jesús, porque Él no solamente te pone una venda en el pie para que puedas caminar, sino hace todo nuevo. Entonces la gente venía a Jesús, ¿por qué? Porque obtenía cosas por medio de Él. Nosotros, muchas veces, bueno, lo dijimos en el estudio del jueves, ¿verdad? Que también tenía algo que ver, estaba relacionado. Muchas veces los seres humanos nos acercamos a Dios, ¿por qué? Porque podemos obtener algo de Él. Queremos que nos sane, queremos que nos dé trabajo, queremos que nos dé dinero, queremos que nos dé todo lo que Él pueda darnos. Pero nunca, o casi nunca nos acercamos a Dios buscando lo que verdaderamente importa. Nunca nos acercamos buscando la salvación por nuestros pecados, ¿verdad? Es una motivación equivocada. Ellos estaban equivocados en las motivaciones por las cuales buscaban a Jesús. Pero ya vamos a ver cómo poco a poco esa popularidad se va a ir convirtiendo en, ¿cómo se dice? Odio quizás. Hay una palabra que es animadversión. Ya no quieren a Jesús por todo lo que hace, sino ahora empiezan a
a rechazarlo por lo que él no está haciendo, sino por lo que él va a decirles, por la verdad que él les va a mostrar poco a poco. Entonces, ya vimos, la fama de Jesús crece, su enseñanza es escuchada por todos, todos alaban a Jesús, pero llegamos al punto número 2, versículo 16. Entonces, llegó del versículo 16 al 21. Entonces llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué era algo habitual para Jesús? Según dice, entró a la sinagoga según su costumbre. Jesús era un judío, y como un judío observaba la ley y asistía a la sinagoga como todos los judíos asistían a la sinagoga el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día sábado, el sexto día de la semana, el cual Dios había ordenado. 6 días trabajada, ¿cómo dijo? 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Es día de descanso, ¿verdad? 6 días trabajas y el séptimo descansas. ¿Cuál es el séptimo día? El día sábado, el día de reposo. Y Jesús era un observador de la ley. Él cumplía la ley según la tradición y según la ley que Dios había dado. Ahora, ¿qué es eso de la sinagoga? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Seguramente todos, pero pocos tenemos la información. Bueno, pues eran lugares, vamos a decir como estos, donde los judíos venían a recibir instrucción de la ley. Había un maestro principal, estaba su ayudante, y de alguna manera el cristianismo adoptó el modelo de sinagoga cuando estaba en la iglesia primitiva. Entonces había alguien que enseñaba normalmente, había alguien que ayudaba, y eran estos dos los principales de la sinagoga. Y las reuniones se llevaban a cabo, enseñaba el principal, luego el segundo, y luego se le daba oportunidad a 15 o 20 hombres del pueblo a venir, leer y poder compartir alguna reflexión acerca de su lectura. Y eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo nacen las sinagogas? En el Antiguo Testamento no habían sinagogas. Esto nace cuando ellos son llevados en cautividad a Babilonia. Son llevados cautivos lejos de su tierra, donde no hay templo, donde no hay lugares para un lugar específico donde Dios sea adorado. Entonces, para no olvidar sus creencias, su religión y la ley de Dios, los judíos llevados en cautiverio empiezan a implementar estas reuniones que con el paso del tiempo y en el periodo de los 400 años de silencio entre los dos testamentos se conforma como lo que es la sinagoga. Entonces Jesús asiste, va, entra en la sinagoga y dice que se levantó a leer. Y el versículo 17 dice, le dieron el libro del profeta Isaías. Entonces aquí hay un ayudante que saca los libros, que realmente no eran libros como estos, sino que eran rollos, eran unos rollos escritos quizás en piel, en pergamino, que estaban enrollados. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dan el rollo del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Entonces Jesús toma el rollo, abre el libro y encuentra estos versículos tan interesantes que vienen en Isaías 61, del 1 al 2. Vamos allí primero y luego leemos lo que dice el versículo 18. Isaías 61, del 1 al 2. Dice así. Isaías está escribiendo 700 años antes que Jesús venga a la tierra, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ese es el escrito de Isaías acerca del siervo de Dios, acerca del Mesías prometido,
que en el tiempo de Isaías no había venido, pero en algún momento de la historia iba a venir. Y cuando Jesús va a la sinagoga, se para, le da el libro, el rollo del libro, y empieza a leer. ¿Cuál es la escritura? La misma que ya hemos leído. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y libertad y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces Jesús se para y lee la profecía de Isaías acerca de ese Mesías que algún día habría de venir y que todos los judíos estaban esperando. Jesús estaba allí y ellos, ¿qué hacían? Seguían esperando que esas palabras se cumplieran. ¿Y cuál iba a ser la función? ¿Cuál iba a ser el trabajo? ¿Cuál iba a ser la misión de este Mesías que habría de venir? Dice primero que el Espíritu del Señor estaría sobre aquel Mesías prometido. Ya Lucas nos ha dicho en el versículo 14 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas ya nos está señalando a Jesús como ese Mesías que había de venir. Luego dice, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Qué es lo que dice que hacía Mateo? ¿Qué dice Mateo que hacía Jesús? Predicaba y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos está diciendo? Isaías está hablando acerca de Jesús. Él es el Mesías. Él es el Mesías tan esperado. Él es el Mesías prometido. Y ahora está aquí. Ahora está leyendo frente a ustedes. Los judíos no se han dado cuenta, ¿verdad? Si nosotros fuéramos judíos, tampoco nos hubiéramos dado cuenta hasta este momento. ¿Qué más iba a hacer el Mesías? Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, a los desvalidos, a los que no tienen oportunidad, a los que nadie toma en cuenta. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y esta palabra es interesante. Esta libertad a los cautivos dice que puede traducirse a los prisioneros de guerra. En la antigüedad y aún hoy, cuando hay un conflicto armado, bélico entre dos naciones, entre dos países, entre dos regiones, los soldados van y tratan de conquistar el territorio. Se meten, pero el ejército que defiende su territorio muchas veces toma prisioneros a los soldados que vienen a conquistar. Y esos son llamados prisioneros de guerra, los cuales seguramente su fin va a ser la muerte. No van a vivir para contar su experiencia en territorio enemigo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Viene a proclamar libertad a esos cautivos, a esos prisioneros de guerra. ¿Qué más vino a hacer? Y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Lo hizo Jesús? Por supuesto, algunos no veían. ¿Y qué es lo que hizo? Tomaba un poco de tierra, escupía hacia un lobo, les ponía en los ojos y milagro, podían ver. La vista de los ciegos está siendo recuperada. Y el versículo 19 dice, para proclamar el año favorable del Señor. ¿De qué habla esto? Habla acerca de algo que está escrito en Levítico. Levítico 25, versículo 10, ahí pueden encontrarlo. Habla acerca de lo que se llama el año del jubileo. Bueno, vamos a leer y luego les explico un poco de qué trata eso del año del jubileo. Dice el versículo 10, así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el 50º año como año de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, porque es jubileo. Les será santo, de lo que produzca el campo comerán. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo,
no se hagan mal uno al otro. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá, conforme al número de años de cosecha. Bueno, es interesante esto del año del jubileo. ¿De qué se trataba? Durante 49 años, ellos iban a sembrar, ellos iban a trabajar su tierra, pero cuando llegara el año 50, era un año de reposo para la tierra. Entonces ellos no debían sembrar sus tierras. Dios de manera milagrosa iba a darles su provisión, y de todo lo que naciera sin haber sido sembrado, ellos podían comer. ¿Qué más pasaba? Si tú te endeudabas con alguno de tus compatriotas judíos, le pedías prestado y no podías pagarle, cuando llegaba el año de jubileo, esa deuda quedaba cancelada. Ya casi van varios años que le debo a Electra y estoy esperando el año del jubileo a ver si mi deuda desaparece. Voy a ser quitado del, ¿cómo se llama esa cosa? Del buró de crédito, ¿cómo se llama? Que estoy en rojo ahí. Si llega el año del jubileo, ya no va a estar más. No, no es cierto. Pero de eso se trataba el año del jubileo. Si tú eras vendido como esclavo, al año 50 volvías a tener tu libertad. Si le vendías un terreno a tu vecino, al año 50 él tenía que devolverte tu terreno. Le pertenecía durante 49 años, pero al año 50, aunque haya pagado un precio, ese terreno volvía a ser tuyo. De eso se trata el año del jubileo. Y eso es lo que dice Isaías, que vendría a ser el Mesías. Ahora, en el versículo 20 dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Entonces el Señor Jesús se para, lee, y luego ¿qué es lo que hace? Se sienta. Era la forma común de enseñanza en el tiempo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos judíos. El que iba a enseñar, mientras leía el texto, por reverencia, por respeto a la palabra de Dios que estaba leyendo, se ponía de pie, pero cuando iba a enseñar ahora, se sentaba. Ya hay que implementar eso aquí porque uno se cansa parado aquí adelante. Entonces, para enseñar se sentaba. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Sabían que Jesús iba a enseñar. Sabían que algo iba a decir. Sabían que una reflexión iba a darles basado en ese texto de Isaías que acababa de leer. Pero antes, quiero comentar esto. El Espíritu del Señor está sobre él. Lo ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio está siendo anunciado a los pobres y a nosotros también. ¿Saben por qué el Evangelio nos ha sido anunciado a nosotros? ¿Por qué creen ustedes? Porque somos pobres. Estamos en la ruina total. Puedes tener mucho dinero. Puedes ser Carlos Slim, el hombre más rico y poderoso de México si quieres, pero estás en la ruina. Todo el dinero que puedas poseer, todas las posesiones, terrenos, casas, carros que puedas tener, no son nada delante de Dios. Eres pobre, estás arruinado, estás en bancarrota, estás en números rojos, tu número está en el buró de crédito del banco del Señor. Necesitas escuchar el Evangelio. ¿Qué más hizo Jesús? Lo ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos han estado cautivos aquí? Todos hemos estado cautivos. Todos somos prisioneros de guerra. Todos somos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios pecados. Todos somos esclavos de nuestras mentiras, de todo absolutamente lo que el diablo quiso hacer sobre nosotros. Luego vino a dar la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hubo aquí? Todos. Veíamos todo menos lo que necesitábamos ver. Al glorioso Jesucristo que dio su vida por nosotros. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos vivíamos oprimidos por nuestros pecados?
Todos, absolutamente. Todos. Vino a proclamar el año favorable del Señor. Vino a decirnos, cree en Jesucristo y serás libre. Somos libres ahora por la obra de Cristo. Entonces, los ojos de todos están fijos en Jesús. Están a la expectativa, quieren escuchar lo que Jesús va a decir, quieren escuchar lo que Jesús va a enseñar. Y Jesús va a decir algo que no todos esperan o que nadie espera. Ellos esperan una enseñanza de Isaías, ellos esperan una reflexión que pueda ayudarles quizás, que pueda instruirlos. Pero lo que Jesús dice es algo interesante. Seguramente no es lo único que Jesús dijo. Posiblemente dijo otras cosas más. Pero Lucas se centra en estas palabras. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Todo esto que han escuchado, este Mesías que había de venir, está delante de ustedes. Una bomba para los judíos, ¿verdad? Aquí está el Mesías. Yo soy ese Cristo, ese ungido que iba a hacer todas estas cosas. Por eso, cuando Juan el Bautista es encarcelado, aquí cobra relevancia lo que dice Mateo. Él regresó a Galilea cuando supo que Juan el Bautista es encarcelado. Porque cuando Juan el Bautista es encarcelado, ¿qué es lo que hace? Llama a sus discípulos, Juan el Bautista llama a sus discípulos y los manda con Jesús. ¿Y qué es lo que les dice? Pregúntenle si Él es el Mesías que habría de venir. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que el evangelio, el reino de Dios, se está anunciando a todos. Eso es lo que se está cumpliendo. Y seguramente cuando Juan el Bautista escuchó esto, dijo, pues ya estuvo. Mi misión está cumplida, no hay más que hacer para mí en este lugar. Y su cabeza es cortada. ¿Por qué? Porque el verdadero Mesías, al que él venía anunciando, ya estaba aquí, ya estaba en medio del pueblo que necesitaba ser salvado. Entonces Jesús les avienta la bomba, yo soy el Mesías, y el versículo 21 es donde dice, y comenzó a decirles, ya leímos el versículo 21, el versículo 22, donde entramos al tercer punto. Jesús es rechazado por su pueblo. Era popular, era famoso, era alabado por todos, todos querían estar con él, pero después de esa declaración y esa bomba que les avienta ahora, viene el rechazo total para Jesús. Versículo 22. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué nos dice esto? Jesús era una persona normal, era una persona ordinaria dentro de todos. Todos los que vivían en la región lo conocían. Incluso sabían el nombre de su papá, ¿verdad? Oye, qué interesantes palabras habla este Jesús. Pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es este al que vemos siempre ahí en la carpintería ayudando a su padre? ¿Si es él o no? Porque su preparación no es como para que hable de la manera que él habla, ¿verdad? Todos se maravillaban, hablaban bien de él. Y el versículo 23 dice, entonces él les dijo, sin duda me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo tú también aquí en tu tierra. Los comentaristas dicen que este refrán que Jesús le cita es un refrán griego, de los griegos muy conocido, donde lo que ellos querían es, hemos escuchado todos los milagros que has hecho en Capernaum. Entonces, para que te creamos que tú eres el Mesías, haz los milagros que has hecho entre ellos, pero con nosotros. Y el versículo 24, y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Lo que Jesús está diciendo es, haga lo que yo haga, me van a rechazar. Va a haber rechazo, va a haber odio en contra de mí. Y aquí Lucas va a mostrar el mensaje que quiere mostrar. Recuerden, Lucas escribió a Teófilo. Teófilo, que posiblemente era un hombre
griego, por lo tanto el Evangelio de Lucas está dirigido a los griegos o a los gentiles. Y Jesús va a decir algo interesante. Pero en verdad les digo, les dice, ahora va a tomar dos ilustraciones. Una del tiempo de Elías, dice, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Cuentan los tiempos de Elías, recuerdan, Elías oró y el cielo se cerró, no hubo lluvia, por lo tanto no había alimentos. Y dice, en ese momento había muchas viudas en el pueblo de Israel. Pero Elías no fue enviado a esas viudas judías o israelitas, sino más bien, dice, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Elías va a la casa de esta mujer y milagrosamente trae provisión, trae aceite y no sé, algunas cosas más. Y para que esta mujer junto con su hijo no mueran de hambre. Recuerdan, esta mujer estaba dispuesta. Ya la última tortilla que tenemos en la casa, en la servilleta, sácala, hijo. Y aparte no las vamos a comer nosotros, hay que darle de comer al profeta que viene a visitarnos. O sea, ya estaban decididas, que come el profeta y nosotros vamos a morir de hambre. Pero Dios les provee por medio de Elías a una mujer gentil. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La salvación y el Mesías no es exclusivo de ustedes, no es exclusivo de Israel, no es exclusivo del pueblo judío. Y les va a mostrar otra historia también. Versículo 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, un hombre de Siria, otro no judío, sino gentil. Hay muchos leprosos en Israel, pero ellos no fueron sanados. Fue sanado Naamán, el que no pertenece al pueblo judío. Otra vez Jesús está repitiendo, el Mesías no es propiedad, no es exclusivo de ustedes. La salvación viene para todos. En el versículo 28, después de escuchar esto, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. No les molestó tanto que Jesús dijera yo soy el Mesías, les molestó más decir yo no pertenezco exclusivamente a ustedes. Yo vine para sanar a los ciegos judíos, pero también gentiles. Yo vine por los pobres judíos, pero también por los gentiles. Yo vine por los pecadores judíos, pero también por los gentiles. La salvación es para todos. Entonces ellos se enojan tanto que dice, y levantándose echaron fuera a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde ahí. Entonces toman a Jesús, lo sacan de la sinagoga y vamos a decir que lo llevan hasta allá arriba en esa montaña. Y de allí dice, te vamos a tirar. Hay que acabar con este problema de este cuate que dice que el Mesías no es exclusivamente para nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede en el versículo 30? Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esto me parece interesante. Están enojados, pero sin embargo Jesús se abre paso en medio de ellos y como que dice, con permiso, ya me voy, no me van a matar hoy, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Sí voy a morir, pero no hoy, no en este momento. Eso va a ser después. ¿Cuántos de nosotros tenemos una mente como el judío? Pensamos que las cosas, que Dios es solamente para nosotros. No, pero no es para ese que va pasando ahí. No, pero si está tatuado, no, ese cuate seguramente no. Dios no vino por él, no murió por él. Y vemos en las noticias, ¿no? Hace unos días veía en un caso en Perú que mataron a un como guía turístico o algo así. Y no solamente lo mataron, sino que llega la policía y empieza a interrogar al cuate. Entran a su casa y dice, oye, ¿y dónde está tal persona? Y dice, ahí está. ¿En dónde? Ahí. Y señala una parrilla con unas ollas. Y dice, ahí está en pedazos, le dice. Y su cabeza, le dice, ahí está. Ese cuate lo habían matado, lo había descuartizado y se lo estaba haciendo un caldo.
supongo que para comérselo. Y tú ves esos casos y dices, o sea, yo sí soy malo, pero no como ese cuate. Jesús seguramente me perdona a mí, pero a él no creo, ¿verdad? El evangelio ni siquiera debe llegar a él, debe quemarse en el infierno por toda la eternidad y por todas las vidas que pueda tener. Pero incluso por esa gente vino Jesús. Si se arrepiente de sus pecados y cree en el evangelio, te lo vas a encontrar en el cielo. Imagínate a Esteban. Bueno, en CGR me tocó predicar acerca precisamente de la muerte de Esteban. Y dice que los testigos falsos que habían conseguido para acusar a Esteban, estaban dejando sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Imagínate a Esteban viendo a Saulo, y este cuate se va a ir al infierno seguro. Y se muere Esteban, pero en el siguiente capítulo Saulo va a conocer a Jesús. Y de repente cuando Saulo se muere y llega a la presencia de Dios y se encuentra a Esteban, ¡hey, qué onda! Imagínate la cara de Esteban, ¿no? Pero este cuate estaba contra los que me mataron, ¿cómo puede ser que esté aquí? La salvación es para todos aquellos que creen en Jesús. ¿Piensas que tus pecados son tan grandes que no hay perdón para ti, que no hay salvación para ti? Jesús dice, hay salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. Sea cual sea, haya sido como haya sido, en Jesús hay perdón. En Jesús hay vida nueva. En Jesús hay restauración. Necesitas conocerlo. Él vino por todos y todos somos nosotros. Gracias, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por Lucas, por el evangelio, que nos muestra que la salvación es extendida a todos, es ofrecida a todos, pero tú obras en el corazón de aquellos que han de ser salvos, Señor. Ayúdanos, Padre, a arrepentirnos de nuestros pecados, ayúdanos a predicar a toda persona con la que podamos tener oportunidad de hacerlo, Señor. No sabemos si es una de tus ovejas, si es alguien de tu pueblo, Padre. Ayúdanos a cumplir la tarea que nos has mandado de la misma manera que el Señor Jesucristo cumplió la misión que le había sido encomendada, Señor. Damos gracias y dejamos en tus manos este tiempo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.